Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a un programa más de Bitácora. Esta noche nos acompaña la licenciada Marta Belanda Díaz Durán y el licenciado Luis Arturo Palmieri, que pues, entenderán que es pariente mío. El licenciado está aquí porque su tesis de licenciatura habla precisamente del tema que vamos a tratar hoy, que es el rol de los medios de comunicación en la coyuntura actual, en la política, en la democracia. Bienvenidos los dos. Marta Belanda, ¿qué papel crees que debe jugar la prensa, los medios de comunicación en la política, en la democracia, sobre todo en la coyuntura actual? Me pones en un serio problema, Alejandro, y te voy a decir por qué. Porque creo que parte precisamente de esta situación confusa en la que estamos viviendo es esa, voy a ser redundante, esa confusión que hay entre democracia y república. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente producto de una democracia, donde la mayoría pasa por encima de los derechos de las minorías y no lo que debería estar sucediendo si viviéramos verdaderamente dentro de una república donde todos fuéramos iguales ante la ley, donde buscáramos la objetividad que necesitamos en el periodismo, en las mismas, no solo las normas, sino en la forma en la cual se va a gobernar la sociedad. Entonces digo, por eso me pones en cierto problema y a lo mejor te queda la idea para un próximo programa de Bitácora abordar el tema de la democracia versus la república, pero como hoy pues vamos a hablar del tema del rol de los medios, considero que el rol de los medios de comunicación tiene que ser el mismo que debió ser siempre, el de la búsqueda de la verdad de los hechos. Esa es la misión del periodismo, esa es la razón por la que surge el periodismo. La búsqueda objetiva, el responder a las preguntas claves que deben de rescatarse, porque tristemente en la era de la posmodernidad del siglo pasado y en la hora que han dado en apodar la era de la posverdad, tristemente el responder el qué, el cómo, el cuándo, el quién es, el cuánto, para poder responder el por qué y el para qué, han sido olvidados, porque resulta que no podemos ser objetivos. Entonces, ¿qué sentido tiene si no se puede ser objetivo buscar la verdad de los hechos? Sí debe de haber esa objetividad que permita a los consumidores, que al final somos todos, podernos informar y tomar mejores decisiones sobre lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo. Porque al final, esa crisis que estamos viendo nosotros en Guatemala es la misma crisis que se está viendo en todo el mundo. Precisamente hace unas semanas, en siglo XXI, publiqué yo un artículo que se titula "Las noticias son noticias", pero no son buenas noticias las que hay sobre las noticias. Entre ellas toda esa idea del fake news que ha hecho célebre, obviamente, Donald Trump, todo ese cuestionamiento a los medios tradicionales o de los medios organizados para buscar esa verdad de los hechos, que ha sido olvidado por toda esta confusión conceptual que hay acerca de muchos temas. Entonces, perdón que me extendí en mi respuesta, sin duda vamos a ahondar más en este asunto, pero la misión de los medios es una misión necesaria, maravillosa y que se debe recuperar. La búsqueda de la verdad de los hechos de la realidad, me gusten o no, los hechos son los hechos. Entonces debo de ser objetiva, no importa que me dedique a hacer reportaje, a hacer entrevistas, a escribir columnas, me debo de referir a los hechos para poder yo contribuir a conocer la realidad, porque si no conocemos la realidad, no vamos a tomar las decisiones que nos permitan seguir progresando y avanzando en este mundo. Y veamos las consecuencias de falsear la realidad, lo que nos han traído a los guatemaltecos. Una crisis tremenda que lo que sucede en los medios de comunicación solo es una muestra, porque si no fuera, aquí va un hecho de la realidad importantísimo.
Si no fuera por la cantidad de remesas que han entrado a nuestro país en este año, que ha sido histórico, la crisis económica que estaríamos pasando, aún aquellos que no recibimos remesas, sería tremenda. Ahorita son nuestros compatriotas en Estados Unidos los que están manteniendo viva la economía de los guatemaltecos acá, en su terruño del cual tuvieron que emigrar. Pero, de nuevo, es las consecuencias de falsear la realidad y aceptar un sistema intervencionista estatista, una forma de gobierno democrática en nuestro país, lo que nos han traído a esta situación. Pero bueno. Gracias. Pues la pregunta a Marta Yolanda es, ¿qué rol debe jugar la prensa en esta coyuntura? La pregunta a ti es, ¿crees que lo ha estado jugando? ¿Cómo has visto el rol de los medios escritos tradicionales versus las redes sociales, por ejemplo? En distintos medios se ha hablado y se ha criticado que, por ejemplo, las redes sociales minan el legítimo ejercicio del periodismo de los medios tradicionales. ¿Qué opinión te merece? A mí me gustaría, cuando hablamos sobre el tema de libertad de expresión, a mí me gusta verlo desde una perspectiva jurídica. Y si bien es cierto que la libertad de expresión está protegida en nuestro ordenamiento jurídico, una cosa que a mí me parece muy interesante y que creo que es necesario dejar claro desde el principio, antes de entrar a considerar el papel de las redes sociales, es que hay dos cosas. Hay opiniones, por un lado, y por otro lado existe información. Las opiniones, creo yo, que no están sujetas a una base objetiva, porque las opiniones per se son subjetivas. Podemos debatir. Claro. Podemos debatir. Aquí claro, sí va a correr. Sí, y yo sabía que aquí iba a diferir un poquito con lo que Marta Yolanda decía. Donde yo estoy de acuerdo totalmente es que la prensa, su labor principal es informar. Y la información sí debe estar sujeta a un rigor de veracidad. Incluso cortes constitucionales que, digamos, están a la vanguardia constitucionalmente hablando, como la Corte Colombiana, ellos en su jurisprudencia tienen bien delimitado que el límite a la libertad de información es el límite de la veracidad y de la objetividad. Entonces, el periodista, creo yo, que si va a informar, sí está sujeto a buscar los hechos reales y la verdad objetiva. Pero si el periodista va a opinar, creo yo que ahí no debería de existir un límite y, digamos, legalmente tampoco existe un límite a que las opiniones sean verdaderas o son falsas, porque lo que tú dices que puede ser verdadero, para mí podría ser falso. ¡Qué horror! ¿Quién te dio filosofía? Por favor, regresemos. Y sí pienso que es importantísimo señalar este punto y para que vean que aquí en tu programa hay debate. Y lo que estás comentando es primero que todo, hay que definir los términos. Entonces, te pregunté quién te dio filosofía, porque lo que aquí estamos hablando es de términos filosóficos. La verdad no es dependiendo del gusto de las personas. La verdad es una cualidad de los juicios. Ahorita todos los que nos están viendo ahorita en Bitácora, todos los que nos están viendo aquí, grabando, tú, Alejandro, tú, Luis, están en su mente, están emitiendo un montón de juicios mentales. Cuando yo esos juicios los plasmo en una hoja o los verbalizo, se convierten en una proposición, pero para facilidad del caso vamos a seguir llamándolos juicios. Entonces, la verdad tiene que ver con esos juicios, es una cualidad del juicio, la verdad o la falsedad. ¿Cómo yo puedo diferenciar un juicio falso de un verdadero? Depende de los hechos que los respaldan. A mí me encanta decir que
para uno poder decir que lo que está diciendo es cierto, tiene que tener los pelos de la burra en la mano. En otras palabras, los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Yo tengo la evidencia que sustenta los juicios que yo estoy emitiendo. Entonces, uno de los serios problemas que hay en todos los ámbitos es que, primero que todo, ya se le ha perdido el respeto que se le debe tener a los términos y al uso correcto de esos términos. La gente cree que las palabras, su primera función es para comunicar, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pero la primera función de las palabras, la primera función de los términos es para pensar. Yo no puedo comunicar nada que no haya mal que bien pensado. Entonces, si tú estás utilizando mal los términos, las contradicciones que vas a generar te llevan a emitir cosas que son realmente el relativizar los hechos, y ese es el origen del problema. Entonces, lo que yo pienso que, Luis, estás haciendo, y es una confusión generalizada, que se confunde lo subjetivo con lo personal, ¿ok? Entonces sí, efectivamente, si yo escribo una columna y yo la voy a firmar, aunque yo soy de la opinión que todo se debe firmar, creo que esos segmentos en los diarios anónimos donde cualquiera dice lo que se le antoja es una cobardía de aquel que está emitiendo opiniones o está comentando hechos. Yo sí pienso que todos debemos de firmar y hacernos responsables de nuestros trabajos, dar la cara y el nombre, que es algo importante para ganar credibilidad, uno no solo como periodista, sino como persona. Entonces sí, lo que yo voy a decir en una columna de opinión es algo que la persona específica, Marta Yolanda Díaz Durán, en este caso, lo está comentando. Por ejemplo, la misión del periodismo y por tanto la misión del periodista es la búsqueda de la verdad de los hechos. Para esto, nos gusten o no los resultados de nuestra búsqueda, debemos ser leales a esos hechos, no debemos falsear la realidad, debemos ser objetivos. Lamentablemente, con excusas burdas y argumentos falaces que no son sostenibles cuando se cuestionan, durante ya décadas, los profesores de periodismo han convencido a los estudiantes y futuros buscadores de la verdad de que esto es imposible y, casi sin discusión, esta mentira, vean la contradicción, ha sido aceptada por la mayoría como una verdad. Entonces quieren que acepte que es imposible buscar los hechos como una verdad, diciendo que no existe la verdad. Esa es una contradicción. Entonces, de nuevo, al final, por supuesto, tú no puedes limitar a alguien que diga, pues yo hoy en la mañana venía caminando y me topé con el unicornio azul volando en el camino y bueno, y si esa va a ser su columna de opinión, pues que sea su columna de opinión. Pero que el que decida si lo que ese columnista le está diciendo le ayuda a entender la realidad, será el lector. Entonces, ahí en ese otro punto de que empiezan a meterle la mano a cualquier cosa los gobiernos, sea el reportaje, sea la entrevista o sea lo que sea, me parece tremendo, porque el gobierno nunca debe delimitar la libertad de expresión ni de los ciudadanos ni de los periodistas, porque esa es la principal defensa que tenemos en contra de cualquier dictadura y cualquier tiranía. Acabas de tocar un punto que es importante tratar. Recientemente todos pudimos ver en todos los medios, tradicionales o no, que un grupo de periodistas, sintiéndose afectados por, ellos mezclaron, en mi opinión, cosas distintas, afectados por hackeos, por ataques cibernéticos a las páginas de sus medios, cosa que es ilegal, cosa que es una violación a una serie de libertades y constitutivo de una serie de delitos. El Ministerio Público debiera de accionar ahí, pero también lamentablemente meten en el mismo costal a netseteros, como les llaman, troles o demás gente que en las redes sociales, pagadas o no, organizadas o no,
se dedican a rebatir lo que dicen los periodistas tradicionales o demás gente, a bromear sobre lo que dicen, en fin, a hacerles la vida un poco más difícil. Eso ellos lo han considerado, así lo dijeron, como un ataque a su libertad de expresión. Una de esas personas, una de esas periodistas, Dina Fernández, tuiteó ayer justamente que se congratulaba que el Ministerio Público había llegado, no sé si el Ministerio de Gobernación, había llegado a sus oficinas para darle seguimiento a esa denuncia. Estoy seguro que todos lo conocemos, también buena parte de nuestros televidentes, pero el licenciado Palmieri nos va a poder decir que la Constitución garantiza la libre emisión del pensamiento sin licencia previa, así lo dice la Constitución. Lo que estos periodistas están pidiendo, de hecho no usaron esta palabra, exigiendo, es que haya un ente gubernamental, un ente administrativo que se dedique a verificar qué es meritorio de ser noticia u opinión antes de que salga. Es lo que tú hablabas. Este programa se trata de la opinión de ustedes, pero los quiero dejar con esa inquietud y con otra más. Hoy en la mañana estaba pensando qué podrían pensar aquellos escritores, aquellos periodistas de hace 50 años, 70 años, mi papá, Clemente Marroquín, David Vela, César Brañas. ¿Qué podrían estar pensando? Y un montón más, pues, ¿qué podrían estar pensando de ellos habiendo arriesgado la vida, la libertad, habiendo pasado encarcelamientos, golpizas, exilios, que ahora sus herederos sientan amenazada su libertad de expresión por un troll? Francamente, creo que hemos caído muy bajo en el ejercicio del periodismo. Creemos que la libertad de expresión es algo que no es. Creo que lo que tú dices del uso de los términos es importante. Pues hablábamos de las dificultades que encuentra el ejercicio de la libertad de expresión, pero esas dificultades también se encuentran con lo quisquilloso que pueden ser muchas veces las personas que ejercen esa libertad. Yo hablaba de esta exigencia de un grupo de periodistas de investigar y controlar, porque básicamente eso es, los net centers, los llamados net centers, y las opiniones que ellos consideran que atentan contra su libertad de expresión. Justo antes de irme al corte, pues lo contrastaba con el ejercicio del periodismo hace 50 años, hace 70 años, hace 100 años, en donde, pues claro, no estamos defendiendo esos regímenes, pero en donde incluso dictaduras limitaban el ejercicio del periodismo, pero en serio, no a través de opiniones contrarias o de bullying en Twitter. ¿Es acaso una amenaza a la libertad de expresión de periodistas o de ciudadanos comunes y corrientes el troleo, el bullying en Twitter, Marta Yolanda? Yo considero que no. Y pienso que parte de los problemas es que nos cuesta porque no nos enseñan en los colegios. Recordemos que parte del problema es que la educación es estatizada. O sea, estatizada, ¿qué significa? Que no importa que haya sido a un colegio privado, quien decide el currículum, la parte toral del currículum, es un burócrata en el Ministerio de Educación, que está bajo las órdenes del gobernante. ¿Y qué es lo que quiere el gobernante? Que los ciudadanos pensemos y lo cuestionemos y que ejerzamos como mandantes y que pensemos por nosotros mismos. No es eso lo que quieren los gobernantes. Lo que los gobernantes quieren es mentes serviles para sí. Yo tengo la obligación de pagar impuestos, aunque se los roben la mayoría y se desperdicien en el pago de burocracia
innecesaria, ineficiente e inexistente, la de los fantasmas, ¿verdad? Entonces, pero yo cumplo con mi obligación, como yo aprendí en el colegio, hay que pagar impuestos, o en la escuela. Entonces, desde que la educación, algo tan importante, quedó en manos de los gobernantes, se han perdido las disciplinas necesarias para aprender a pensar. La primera de estas es el uso de la lógica. Entonces, la mayoría de las personas les cuesta darse cuenta que para tú emitir un juicio, primero tenés que plantear el contexto. Es ahí donde entran las preguntas para conocer la realidad, los hechos de la realidad. ¿Qué, cómo, cuándo, bla, bla? No les voy a repetir las preguntas porque no creo que tengamos suficiente tiempo. Pero regresando al punto, tenés que plantear el contexto para poder tomar una decisión. Y ahorita voy al punto que estabas abordando de toda esta discusión que se ha armado en lo que respecta a los trolls que siempre han existido. Yo cumplí este año 19 años. Van a decir, ay, ¿qué le pasó? Porque 19 años y que parece mayor, un poquito más, ¿no? Como voy a cumplir 19 años de ejercer el periodismo, que me parece un oficio hermoso que se debe de complementar con la filosofía, pero la filosofía como era originalmente concebida, como la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque el periodismo te ayuda a plantear la realidad de los hechos, ¿sí? Y la filosofía te permite explicar esos hechos, el por qué y el para qué. Entonces, de ahí vamos al contexto. En lo que tú acabas de mencionar, y hay una estrategia que pues yo me inventé, pero a lo mejor alguien también antes lo mencionaba. Como dice el descuartizador, vamos por partes. Okay. Entonces, una cosa es el ataque de los hackers, que como principalmente lo veo yo, es como un ataque a la propiedad privada. Así es. Esos son los ataques de los hackers, y como ataque a la propiedad privada, se tiene que descubrir quiénes son. Nosotros en Libertópolis tenemos nosotros no lo andamos cacareando, ni nos andamos victimizando, ni nada por el estilo. Pero ya tenemos como 2 meses, menos mal que nosotros sí tenemos gente bien pilas porque estamos preparados para eso. Pero tenemos como 2 meses de que tenemos ataques casi todos los días de hackers y no nos han podido fregar. En algún momento hicieron que nuestras transmisiones fueran más lentas. Perdón que te interrumpa, pero también es importante tener en cuenta que los hackers no son de un bando u otro. No es de un bando u otro en Guatemala, en donde estos están atacando a un medio liberal, o los que atacan medios, vamos a decir, progresistas, son del otro bando. Un hacker puede estar en pijama, en paños menores, en Indonesia, en Rusia, y ni siquiera tiene que saber qué está atacando. El hacker probablemente, no quiero decir que así sea, pero probablemente está atacando la página de ese o el servidor en donde está ese medio, por el simple hecho de que eso es lo que hace. Pero mira, las motivaciones de los hackers, pueden haber muchísimos escenarios, y no falseemos la realidad. Puede ser que ciertos grupos de presión, y ni siquiera voy a hablar de ideologías ni nada, sino ciertos grupos de presión sí contraten a hackers para que frieguen a fulanito y luego los otros a sutanito. No puedes descartar que ese escenario exista. No. Lo importante es encontrar a quiénes son los que están violentando el derecho a propiedad de las personas que están hackeando. Ahora, otra cosa es la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, seamos periodistas o simplemente desde nuestra posición como ciudadanos. Y es esa libertad de expresión la que no debe de ser, bajo ningún punto de vista, nunca se debe permitir que metan las manos los gobernantes. ¿Por qué? Porque ese es el principal garante que tenemos en contra de toda dictadura totalitaria, de cualquier tipo. Porque, por ejemplo, nosotros en Guatemala todavía tenemos esa libertad de expresión y la debemos de cuidar,
¿Y qué le pasa, por favor, a los colegas periodistas que andan pidiendo que se limiten a algunos, aunque sean los troles? Mucha, aguántense. ¿Por qué iba yo que voy a cumplir 19 años en este maravilloso oficio? Porque durante estos 19 años, ¿ustedes qué creen? De todo me han dicho. Y yo desde el 2005 tengo un blog. Y en mi blog también de todo he recibido. Por supuesto, es mi blog. Es mi propiedad. Y si a mí no me gusta, pues, usted es libre de expresarse. Pero yo no soy libre de financiarle su expresión. Que eso es algo que también la gente confunde. O sea, claro, todos somos libres de expresarnos, pero nadie está obligado a financiarnos. Lo bueno es que hoy por medio de las redes sociales todo el mundo se puede expresar. Pero qué lamentable que un grupo de periodistas que ahorita, ay, por favor, qué delicados. Oh, no, los troles. Mucha, aguántense, ignórenlos. Eso fue lo que yo hice. Los ignoré y de vez en cuando todavía algunos, los que me cuestionan a veces por lo menos ya dan la cara. Yo lo que veo sí, en este caso es una gran contradicción, porque los periodistas aquí en Guatemala por mucho tiempo han luchado porque la libertad de expresión se proteja, porque ellos puedan criticar libremente a los gobernantes, porque ellos puedan prácticamente hacer lo que quieran, pero cuando alguien en uso de esa misma libertad de expresión que ellos antes han protegido, cuando ellos se sientan amenazados, ahora ellos son los que están pidiendo censuras previas, solo que están pidiendo es un grupo, ente, no todos. Sí. No todos, sí. Y digamos, visto también desde un punto de vista legal, eso es lo que ellos están pidiendo es una violación constitucional. O sea, están pidiendo que exista un ente regulador que diga usted sí puede emitir su expresión, usted no puede porque eso no. Y vamos a decirlo claramente, eso es una gran contradicción y ahí lo que están mostrando es una doble moral, porque quieren que a ellos se les proteja por entero su derecho a la libertad de expresión, pero eso sí, si me están afectando a mí, yo sí quiero que se lo restrinjan a ciertas personas. A mí me parece que eso lo digo otra vez, es tener una doble moral. Es una contradicción. ¿Sí? No es un problema local, como bien lo dijiste, esta es una discusión que en muchas latitudes se está dando. Recuerdo donde hace todavía unas se semanas, puede dar. Sí, recuerdo hace unas semanas, por ejemplo, la edición de The Economist hace un par de semanas, 2 o 3, ese es el tema fundamental, el uso de las redes sociales, por ejemplo, y la responsabilidad que conlleva el uso. Cómo manejar un vehículo, cómo portar un arma o usarla, todo derecho conlleva responsabilidades. Recuerdo que el artículo mencionaba, uno de los dos principales de ahí, que por ejemplo las redes sociales fueron determinantes de hecho, para poder traerse abajo a regímenes totalitarios como el de Egipto, como el de Tunisia, Ucrania, y bueno, de ahí salió la primavera árabe y qué bueno. Lamentablemente después todo se fue al traste por otro montón de razones, pero también esas mismas redes sociales sirvieron para atacar gobiernos y, como lo contrastaba ese artículo de Economist, las redes sociales sirvieron de caja de resonancia para lo que en Estados Unidos ha venido discutiendo desde la elección de Donald Trump, desde la campaña de Donald Trump, que son los fake news, y cómo estos medios tendenciosos, medios electrónicos tendenciosos, lanzan opiniones, como bien decías, sesgadas, porque es su opinión, vamos, tienen derecho, pero lo que no les gusta a ellos es el fake news, noticias claramente falsas. Vamos, que Hillary Clinton pagó un asesino para hacer tal o tal cosa, por ejemplo. Eso es fake news. Pero también eso es cuestionable, porque entonces se va a limitar previamente que salga una mentira. No, cada quien queda en el consumidor de esas noticias, sean verdaderas o falsas, el creerlas o no. Que en ese caso se lo creyeron un montón de gente, pues son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero no está en ninguna autoridad de limitarla desde el punto de vista jurídico,
vamos a tratar de aterrizar en esto. La libertad de expresión, pues garantizada en la Constitución, tiene límites. ¿Cuáles son esos límites en nuestro ordenamiento jurídico? El límite principal de la libertad de expresión es la reputación, la dignidad humana que tienen las demás personas. Y ahí lo que se ha hecho, digamos, cuando ciertos casos que involucran una pugna de derechos entre, por ejemplo, la libertad de expresión de un periodista y la dignidad humana de un político, y esos casos que han llegado al Tribunal Europeo o la Corte Interamericana, lo que hacen los tribunales es hacer una ponderación y ver no solo qué es la información que se está discutiendo, sino también la calidad que tiene la persona que está siendo o que se está considerando difamada. En el caso de los funcionarios públicos y de las estrellas públicas, y eso me parecería importante puntualizarlo, hay periodistas en Guatemala que son figuras públicas, no hay ninguna duda de eso. Y si los políticos, que también son figuras públicas... Algunas divas también. Si algunos políticos se permite criticarlos más ampliamente porque son figuras públicas y los temas donde ellos participan son temas de interés público, pues entonces la misma apertura debería existir para criticar a los periodistas, porque los periodistas están participando dentro de un ámbito que es de interés público y por lo tanto debería permitirse mayor libertad para criticar a las personas que participan. Porque no son aquí particulares, entendido como ciudadanos comunes y corrientes, porque están en una función pública. Exacto. Y lo que se entiende de eso es de que las personas que ejercen el periodismo o que son políticos o que son figuras públicas, es que ellos voluntariamente decidieron meterse a ese papel y por lo tanto ellos se tienen que atener a las consecuencias, y una de las consecuencias que es parte del crecimiento de la democracia es permitir la apertura en cuanto a la crítica que se hace de estas personas. Qué o bueno, la República, diría Marta Yolanda. No, que no es lo mismo. Yo soy antidemocrática, por favor, que quede esto bien grabado. Parte del problema de la democracia. A mí Alejandro no me va a volver a invitar a este programa, pero está en todo su derecho. Claro que sí, fíjense que ya se comprometió. Pero bueno, regresando al punto, ¿puedo disentir en algunas cosas con ustedes? Por favor. Por supuesto. Por favor, licenciados, respetables abogados. Los derechos individuales, vida, libertad y propiedad, que tienen un origen racional, o sea, objetivo, lógico, probable y societario, que no ese es el tema ahorita, pero me molestan que me parezco hipertexto. Pero bueno, regresando otra vez al punto, los derechos son contextualmente absolutos. Ningún derecho tiene un límite. Y este es un error también, tristemente, hasta en mi querida alma mater, sostenida por algunos catedráticos. Los derechos son absolutos. Ahora, si yo abuso de mi derecho, o sea, si falseo la realidad, tengo que pagar las consecuencias de haber falseado la realidad. Entonces, ¿a qué me estoy yo refiriendo? ¿Okay? Yo en lo particular, a mí me da igual si me insultan o no, es irrelevante. Alejandro dijo algo muy importante y en esto sin duda coincido contigo, que la última palabra la tiene el consumidor de noticias y es el que tiene que decidir, no, al fulanito ni lo escucho porque solo puras pajas dice, mientras que ve, está Marta Yolanda que estuvo en Bitácora, de ahora en adelante no me voy a perder su blog. Pero bueno, el punto es el consumidor el que lo tiene que decidir. Regresando otra vez al punto de la difamación, vamos a aplicar de nuevo la estrategia del descuartizador, o sea, vamos a ir por partes. ¿Okay? Y debemos de entender qué es lo que se entienden por los estados modernos, donde el soberano es el ciudadano, y no estoy diciendo el pueblo, es el ciudadano. El ciudadano que obligatoriamente cuando llegas a mayoría de edad te convertís en ciudadano. Y a ejercer como mandante, tú decidís si lo haces o no. Mandante es el que manda y el mandatario es el que obedece. Y los mandatarios son los que están en el gobierno, que es una confusión. Que hay, hoy muchos creen que los que mandan son los gobernantes y no.
mandamos nosotros los ciudadanos. El problema es que no ejercemos ese poder. Ahora, tristemente no lo podemos ejercer por el sistema en el cual vivimos, que es un sistema estatista, intervencionista, democrático, donde efectivamente la mayoría pasa por encima de los derechos de la minoría. Entonces, recordemos esto, ustedes lo saben mejor que yo, los mandatarios o gobernantes se supone que solo pueden hacer aquello que les está permitido por ley porque van a ejercer un mandato, el monopolio de la fuerza. Primordialmente se supone que para que no lo ejerzamos todos y terminemos feudalizándonos, son los que van a estar en el gobierno quienes van a tener el monopolio del uso de la fuerza, ¿sí? ¿Para qué? Para velar porque se respeten los derechos de todos los individuos, respetuosos de los derechos de los demás dentro de la sociedad. Obviamente los antisociales que no respeten, para eso están los gobernantes, ¿no? Pero los gobernantes tienen el uso de la fuerza. Por eso el gobierno, el poder que tiene el gobernante debe ser limitado a que cumpla con las funciones que son propias de un gobierno. Pero ¿qué pasa conforme tú le vas extendiendo ese poder? ¿Qué es lo que vemos que sucede hoy en la mayoría de sociedades? Terminan corrompiendo la misma razón de ser del gobierno, convirtiéndose ellos en violadores de los derechos de los ciudadanos. Entonces, ahora llegando al tema de la difamación. Aquí, los tres somos ciudadanos, ninguno ejerce el poder. Puede ser que tengamos alguna influencia por tener una columna de opinión, o un blog, o por tener muchos seguidores en Twitter, o en Instagram, o en Facebook, o en cualquier lugar. Pero no ejercemos el poder. Eso se llama influencers. Sí. Pero no ejercemos el poder. El gobernante sí. Entonces, ¿qué pasa? Si Luis viene y dice algo que es falso contra mí, dice, Marta Yolanda, el carro que ella carga se lo robó. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, tengo todo el derecho de exigirle la evidencia de eso. ¿Sí? Tú, Luis, tenés la obligación de probar eso, porque tú me estás diciendo que soy una ladrona y efectivamente estás afectando mi honorabilidad. ¿Dónde tenés los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es? Entonces ahí, yo lo dije porque fulanito y sutanito, pero tal vez a sutanito se lo dijo Perencejo. No, mira, la verdad no sé, yo solo dije lo que escuché, pero la verdad es que no lo tengo. Entonces yo tengo todo el derecho de exigir una disculpa de parte de Luis. Bueno, en no estas solo condiciones. No solo una disculpa, una condena, según el sistema jurídico guatemalteco. Bueno, pero dejemos por un momento dejemos las leyes positivas a un lado. Pensemos en lo que es lo moralmente correcto. Lo moralmente correcto es que se tiene que retractar y decir, no, lo siento, me disculpo, efectivamente así es. Ahora, en el caso de los gobernantes son otras reglas. ¿Por qué? Porque en el caso de los gobernantes, si es ahí a donde vas, ¿por qué tú no puedes mezclar que así como un periodista no tiene el derecho de reclamarle a otro si dijo una mentira de él? Por algo, los gobernantes, quienes ejercen el poder, tienen que aguantar todo lo que los ciudadanos les quieran decir. ¿Por qué? Porque ellos no pueden utilizar ese poder como lo intentaron usar en mi contra, como estábamos comentando durante la pausa. El vicepresidente Rafael Espada intentó utilizar ese poder en mi contra para meterme a mí presa por algo que yo dije, que al final en el juicio resultó que lo que yo había dicho era cierto. Además de eso, pero él utilizó el poder para amedrentar a una ciudadana, para intentar callarme de lo que él sabía que era cierto que yo había dicho. Y Marta Yolanda, eso lo que pasó en su caso es un reflejo de lo que de lo que ha pasado a nivel internacional también. La Corte Europea y la Corte Interamericana no son ajenos a casos donde los gobernantes se sienten difamados o se sienten afectados en su honor y entonces deciden
tratar de intimidar penalmente a los periodistas o a las personas que emiten su opinión en los medios de comunicación, y lo que ha pasado es de que se ha reconocido, y eso es lo que hace falta en Guatemala también. Hace falta que en Guatemala se adopten esos estándares internacionales para recalcar que los gobernantes tienen que soportar más crítica porque es parte de su labor. Estoy seguro que Sarkozy formó parte de esa jurisprudencia europea. Sí. Recuerdo algún caso ahí que medios de ese país ahí le criticaron. Ahora bien, como ya me diste permiso de tener también yo opinión. Yo no te doy permiso, tú tenés tu opinión, no necesitas permiso, es tu derecho. Que por cierto, creo que es algo importante destacar, nuestra común alma mater nos lo ha repetido y repetido. La Constitución o las constituciones no están para otorgar, tampoco reconocer derechos. Reconocer no, otorgar mucho menos. Los derechos son inherentes a la persona humana. Las constituciones están sociedad para limitar el poder. Por eso es que la inclusión en la Constitución de la libertad de expresión, más que el reconocimiento, mucho menos otorgar el derecho de libertad de expresión, es limitar lo que el poder puede hacer en contra de nuestra libertad de expresión, nuestra y la de cualquier persona. Ahora bien, ese derecho que tú dices que es absoluto, tiene límites cuando se violenta el derecho de otro. No, pero eso no es un límite. Es que una vez tú hablas de un límite, quiere decir, el límite exige que haya alguien que lo intervenga. No, lo que existen es consecuencias cuando tú abusas de ese derecho, pero nunca debe ser limitado bajo ningún punto de vista ningún derecho. No puede ser limitado tu derecho a la vida, no puede ser limitado tu derecho a la libertad, no puede ser limitado tu derecho a la propiedad. Bueno, tú con tu propiedad deberías de poder hacer lo que a ti se te antoje. Lo que tenés que entender que para hacer lo que se te antoje, tú haces un compromiso, ese que llaman el contrato social, y es, tú me respetas a mí, no estás de acuerdo con lo que yo hago en mi vida, no estás de acuerdo con lo que hago con mi propiedad, pero es mi vida, mi propiedad, y lo reconoces que soy libre de elegir qué hago con ello. Y yo respeto la tuya. Pero ¿qué pasa si yo violento ese contrato? Entonces, falseo la realidad y tengo que pagar las consecuencias de mis acciones. Entonces decir, no, Marta Yolanda, no es lo mismo ser libre para lograr en el ejercicio de tu libertad, hacer realidad tu proyecto de vida, a venir y decidir, me cae mal Alejandro y en este momento, por favor, pásenme una UCI 47 de esas las que tienen los terroristas de Huehue. Digo, porque están enterados de los terroristas de Huehue que andan con su AK-47 amedrentando a los de la hidroeléctrica. Entonces, eso ya es un crimen. Y para eso existen los gobernantes, para evitar que yo violente tu derecho y que tú violentes mi derecho. ¿Sí? No sé si me explico, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en el matiz que haces, que no es un límite, sino que hay consecuencias en el abuso del ejercicio del derecho. Ahora bien, la ley de emisión del pensamiento, una ley denominada constitucional, habilita la posibilidad, reconoce esa posibilidad, garantiza que los periodistas o cualquier persona puedan, lo que hablábamos antes, decirle cualquier cosa a un funcionario público en el ejercicio del cargo. Algo recuerdo de cuando alguna vez abrí esa ley. La ley, no el derecho, pero la ley impone condiciones o impone, no voy a usar la palabra prohibida aquí de límites, pero... No la puedes usar, pero para el gobierno. Muy bien. Impone algunas consecuencias para el ejercicio de ese derecho. Algo recuerdo que es
Se vale señalar, en palabras bastante más eruditas, se vale señalar de cualquier cosa a un funcionario público en ejercicio del cargo, no cuando ya salió, por actos de su función. Entonces, tú hablabas de que si él te dice que te robaste el carro, es un debate que tiene que ir para otro programa o varios, pero el robar pareciera, pero no es una función inherente al funcionario. Entonces no es algo que está haciendo el ejercicio del cargo. Entonces, si viene un ciudadano o un periodista, no voy a hablar de secciones apócrifas de algunos medios de comunicación que violentan la honorabilidad no solo de funcionarios, también de a mí me personas. parece cobarde. ¿Por qué no das la cara? Sí. Bueno, a mí me parece una cobardía. Le dicen a un funcionario público, vamos a pensar, diputado, alcalde, concejal, síndico, porque el presidente y vicepresidente ya están muy golpeados. Ese carro que tiene es producto de la corrupción, por ejemplo. Entonces se robó ese dinero. Eso no es cierto. Vamos a pensar que no es cierto. ¿Se tiene que aguantar el funcionario que le digan ladrón? Yo creo que no. A mí me parece que esto es un tema histórico, porque la ley de emisión del pensamiento es del año 65 y antes de esos años pues ya sabemos los abusos, los gobiernos autoritarios que tuvo el país, pero creo yo que la tendencia debería ir, o al menos así ha ido en el ámbito internacional, que es no solo a quitar el fuero especial para el periodismo, sino también para despenalizar el abuso de la libertad de expresión. Ya las cortes internacionales se han pronunciado respecto de que el ámbito penal es excesivamente pernicioso, digamos, malo para los periodistas y para castigarlos por el abuso de la libertad de expresión, y por lo tanto esto ya debería dejar de existir, y no se ha hecho ahorita porque tenemos una ley muy vieja, es una ley constitucional, necesita un procedimiento especial para su reforma, entonces sí es obsoleto. Yo tengo en mente, porque no es que yo lea tabloides, por favor, no sé eso, pero tengo en mente el caso de los tabloides en el Reino Unido. Ahí precisamente el remedio no es cárcel, el remedio es civil, el remedio es la reparación civil. Sí. Entonces, si tenemos el derecho de hacerlo y de los funcionarios de aguantarse, todo lo que les queramos decir es cuestionable, pero estoy de acuerdo contigo, vamos a ver qué dice Marta Yolanda. Ya sabes que voy a diferir. De que la reparación, de que el remedio judicial no sea penal, sino que sea civil. Lamentablemente ya tenemos que ir a las conclusiones, así que no vas a poder. Vieron, no me va a dar chance de diferir, pero la libertad no estoy de expresión me está limitando. La libertad de expresión no debe ser limitada bajo ningún punto de vista. Es preferible a que se abuse de esa, a que se limite. Y cuando hay consecuencias. Y solo una cosa, lo último que yo sé, particularmente el presidente, el vicepresidente y los cargos más importantes, no son presidentes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino yo entiendo que toman posesión de su cargo y lo entregan hasta 4 años después. Lo que quiere decir que el presidente se debe de aguantar todo, aunque se le acusen de ladrón, porque es preferible sin fundamento, con o sin fundamento. Pero no que al principio la verdad. Pero no, sí, pero aquí estamos hablando del poder. De nuevo, vamos por partes, pongamos las cosas en contexto, ¿sí? Yo no tengo el uso monopólico del poder. El uso monopólico del poder, de la fuerza, la tiene el gobierno. Sí. Bueno, si tú le vas a dar una pequeña excusa para que la limite, ya te fregaste. Vamos a terminar como en Rusia actual, no en la Rusia de la URSS, la Rusia actual, la Rusia de Putin, bajo ningún punto de vista. Acá, de nuevo, pongamos las cosas en contexto. Estamos hablando de gente que está en el ejercicio del poder
Pero no es ilimitado. Tú como ciudadano, no es monarca, no, yo entiendo es tu punto. Casi ilimitado. No. Por favor, Alejandro, ponete a ver todo el poder que hoy tiene el gobernante en Guatemala. Yo me atrevo a decir... El poder tiene poder. Jimmy Morales es el ejemplo de que el poder no se ejerce de manera ilimitada. Jimmy Morales es el mejor ejemplo. Pero es que porque aquí ustedes, me extraña, abogados, que no se hayan dado cuenta de algo muy importante. En Guatemala estamos viviendo hoy en una dictadura, pero en una dictadura ni siquiera de jueces, de la Corte de Constitucionalidad. En Guatemala estamos viviendo en una dictadura de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ya si vamos a hablar de casos precisos, que yo creo que ya no da tiempo, aquí tendríamos que hablar de la dictadura de la Corte de Constitucionalidad, que es la que hoy impera en Guatemala. Pero estábamos hablando en términos generales de los gobernantes, y los gobernantes bajo ningún punto de vista deben de tener ninguna posibilidad, porque, por favor, son los que ejercen el poder monopólico de la fuerza. Entonces, aguantate. Cuando salgas, si querés, me demandás. Bueno, tú me dijiste que robé esto y aquí nadie. Pero ¿quién nos va a investigar? Por favor. Uno puede hacer una denuncia, pero ¿quiénes tienen el poder? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ese purismo, porque podés terminar tú mismo haciéndole el nudo a la horca. Estoy de acuerdo. Entonces, yo sí considero que es mejor que se abuse a que se intente con cualquier excusa limitar. A modo de conclusión, Luis Arturo, la discusión de si es ilimitado, si no es limitado, cuáles son las consecuencias de que se abuse de ese derecho, el tema del programa de hoy. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación actualmente? Sobre todo en el contexto, que bien que hablaste de eso, en la dictadura de la Corte de Constitucionalidad, que yo le extendería a la dictadura del Ministerio Público y la dictadura de un ente ahí raro que se llama CICIG. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación cuando pareciera ser que critican todo menos a esas tres entidades? Pues evidentemente lo que hay ahí es una falta a la lealtad que se le debe al ejercicio de la profesión. O sea, si ellos son periodistas, y Marta Yolanda lo decía al principio, o sea, el periodista tiene que buscar la verdad, y si la verdad no es con lo que yo estoy de acuerdo y entonces no lo quiero decir, entonces deberían de hacerse a un lado y dejar que alguien que sí vaya a hablar con objetividad y vaya a proporcionar información con objetividad, que ellos hagan el trabajo. Entonces, ahora sí, creo yo que sí, ellos personalmente pueden alabar el trabajo de las entidades y de las personas que quieran, pero si van a informar, entonces ahí sí están sujetos al límite de la veracidad. Y en muy corto tiempo, porque los derechos no tienen límite, pero sí el tiempo, ¿qué conclusión sacas de este tema? A ver, primero que en el periodismo hay de todo en Guatemala. Como en todos los ámbitos. Como en todos lados. Entonces, no voy a caer en la falacia de la generalización apresurada y decir los medios de comunicación, porque los medios de comunicación hay personas específicas que lo están ejerciendo. Por eso es importante que los consumidores de noticias estén al tanto de quiénes son los que están haciendo la noticia, qué está diciendo fulanito y sutanito, porque yo ejerzo el oficio del periodismo y yo aprendí a ejercerlo cuando ni siquiera había carrera de periodismo en Guatemala, porque no lo había. Hasta hace unos pocos años realmente hubo una carrera de periodismo. Entonces, cuando a mí me encantó esto, decidí yo investigar y prepararme y tomar cursos de periodistas a principios de este siglo XXI. En fin, pero regresando al punto, una cosa muy importante y que no es solo propio de un periodista, de toda persona, tu activo más importante es tu credibilidad. Y eso es lo que nosotros los periodistas debemos de cuidar, nuestra credibilidad.
y vamos a ganar esa credibilidad si somos leales a los hechos. Y si no, que el mismo mercado, el consumidor diga, nah, fulanito yo ni lo leo, ni lo escucho, ni lo veo, porque solo puras mentiras dice. Pues este programa ha sido ideado precisamente para que el televidente, ustedes, saquen sus propias conclusiones con las opiniones de nuestros expertos invitados. Yo los dejo con las conclusiones de los expertos y que ustedes saquen su propia conclusión de si están haciendo o si están cumpliendo su función los medios de comunicación o si están abusando de ese derecho y debe haber consecuencias. En un corte hablábamos de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si en este contexto, en esta coyuntura, la Corte de Constitucionalidad está ejerciendo un poder absoluto, ¿no podría acaso corromperse absolutamente? Y si es así, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación o de algunos periodistas en particular que aparentemente no ven esa corrupción que hay ahí? Pues es problema de ellos, Alejandro, no no puedes hacer nada. No. De nuevo, regreso otra vez al punto. La decisión final la tienen que tomar los que nos están viendo, los que nos leen, los que nos escuchan. Y ustedes mismos, como en cualquier mercado, ir sacando a aquellos que no están cumpliendo con su función, ¿sí? Pero de nuevo hay que tener mucho cuidado porque sí, ahí estás tú criticando, aquí estoy yo criticando, dando la cara y el nombre. Entonces, eso es lo que quienes ven noticias y quieren informarse tienen que decidir. Y vaya, sobran críticas al abuso de poder de parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues eso es material para bastantes más programas. Yo les quiero agradecer haber aceptado la invitación. Estoy seguro que no va a ser la última vez que vengan y además hay una promesa ahí. Muchas gracias y feliz noche.